Bueno, gente, vamos con otro falso directo en esta ocasión más. El motivo por el que hoy voy a hacer esto en falso directo es porque en el directo el otro día vi que sigo teniendo problemas con el enfoque, como comenté en la aplicación de directo de Instagram, y la calidad al final del vídeo no es demasiado buena, y se pierde la posibilidad de ver a los bichos bien. Y entonces, bueno, voy a probar cómo queda otra vez con el falso directo, y bueno, ya decidiremos qué formato seguimos. La urna sobre la que vamos a trabajar hoy, o estar hoy observando, es esta que tenemos aquí, que es la de las Fancy, del proyecto de Red Fancy. Como veis, después ya de tiempo de curro, pues bueno, la urna de Red Fancy ya marcha, ya hay varias puestas, hay además varias hembras que han puesto y que se han vuelto a ovar. Y la calidad de los bichejos, o sea, el grado de las puestas, como vais viendo por ahí por los pequeñitos que van apareciendo, ya es aceptable, y parece que se está fijando bastante, ¿no? La verdad es que yo creí que costaría más en cuanto a generar descartes, pero una vez estabilizado el patrón más o menos que estáis viendo, lo que ya te digo, lo que observamos y veis en la urna, es que ya casi todos los individuos son parecidos. Habrá que seguir trabajando el grado, pues para que el blanco sea más intenso, para que sea más opaco, intentar meterle más rojo, pero bueno, que no hay un porcentaje grande de bichos que salgan que no tengan el patrón fancy, ¿vale? En cuanto al tema de hoy, ya dejándose fija la imagen de la urna, seguimos con la serie de parámetros. Ya comentamos el otro día TDS y GH, y hoy voy a comentar un poquito otros dos parámetros, que son el KH y el pH. Los comento juntos porque van ligados directamente. Hay una relación logarítmica no lineal entre el KH y el pH. Según aumentamos el KH, la concentración de carbonatos disueltos en el agua, nos va a bajar el pH. Y además, como esta relación, ya te digo, es logarítmica, al principio una variación mínima, pequeñita de KH ya nos aumenta muchísimo el pH, ¿vale? Entonces, pues KH 0,1 nos va a dar pHs muy bajos en condiciones normales de oxigenación y sin aportación de CO2. Nos va a dar unos... Voy a poner gran angular para que mantenga el enfoque, si no se pierde y solo veis borroso. Os decía que a KHs muy bajos, un aumento de KH de 0,1 a 0,2, pues produce un aumento de pH a lo mejor de 0,5 o 0,6, y después pues el aumento de cuando estamos en KHs más altos, pues el aumento de KH 1 a 1,1 pues me va a llevar el pH de 7 a 7,1 solo, ¿vale? O sea, quiero decir, esta relación no es lineal. Entonces, al principio, variaciones muy pequeñitas de la concentración de carbonatos hace que aumente más rápidamente el pH. Hablo en condiciones normales de oxigenación. Es una relación a cuatro bandas, la del KH con el pH y con el CO2 barra oxígeno. En primer lugar, en condiciones químicas normales, la cantidad de oxígeno y CO2 que hay en el agua es inversamente proporcional. Quiere decir, es como si el agua tuviese capacidad de tener una de las dos cosas, ¿no? Si yo meto mucho oxígeno, disminuye la concentración de CO2. Y el CO2 afecta directamente al pH. Si meto CO2,
baja el pH, ¿vale? Entonces, al final la relación es, si yo meto mucho oxígeno, si yo tengo agua muy oxigenada, yo tengo menos CO2 y al tener menos CO2, esto me sube un poquito el pH a un KH dado, ¿vale? Entonces, en condiciones normales, donde no estamos aportando CO2, donde no estamos aportando de forma exagerada oxígeno, lo que tenemos es una relación más o menos estable entre el KH y el pH, y no debería haber en variaciones, ¿vale? Si yo tengo un agua con un KH 0,3, que eso me va a dar un pH pues alrededor de 5 con algo, 5,8, 6, en condiciones normales, repito, de oxigenación. Si yo no tengo el gambario muy plantado y por lo tanto las plantas no producen desequilibrios de CO2 y de oxígeno entre noche y día, que es lo que al final es lo que hace una planta, eso hace que mi gambario sea estable en cuanto a su concentración de oxígeno y de CO2 y por lo tanto que sea estable el pH. Como decimos, como trabajamos en KHs muy bajos, se habla del efecto tampón. Al final el efecto tampón del KH es precisamente que a KHs muy bajos, como una variación de nada altera mucho el pH, pues una variación de nada de oxígeno, una variación de nada de CO2, me varía bastante el pH. Entonces, en gambarios plantados, que yo tengo gambarios totalmente tapizados de caridinas, con caridinas, y que por lo tanto presentan una variación de concentración de oxígeno y de CO2 muy grande entre noche y día. Cuando he tenido una sonda JBL de un controlador de pH conectada, midiendo todo el día la variación de pH, yo lo que he visto es que tenía una variación de pH de 4,8 a 5,5, o sea, de 0,7, o sea, una variación de pH entre noche y día bastante grande. Y sin embargo las gambas más o menos iban criando, ¿vale? Entonces, hombre, yo prefiero no tener plantados, prefiero mayor estabilidad, pero aún así quiero deciros que en circunstancias extremas como esa, sin aportación de CO2, porque es un tapizado pero no tiene aportación de CO2, he conseguido que críen a pesar de que no hay una estabilidad de pH muy grande, ¿vale? Entonces, resumiendo un poco, KH, lo ideal para las caridinas siempre se dice que es un KH entre 0 y 1. ¿Por qué se dice que es un KH entre 0 y 1? Pues porque entre 0 y 1 voy a tener un pH que va entre 5, 4,5 y 6,5. O sea, realmente esos son el rango de pH que le gustan a las caridinas. Por eso decimos que queremos ese KH. Muchas veces intentamos o medimos el KH con las típicas gotas que nos vienen en el maletín JBL mítico o con gotas estándar de los fabricantes normales. ¿Cuál es el problema? Que esas gotas nos dan una capacidad de medición de grado en grado. Entonces, claro, si tenemos un KH que es menor que 1, siempre que medimos vemos que el KH es menor que 1, pero no sabemos si es 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,8, 0,9... Y esa variación de KH entre 0 y 1 nos da una variación de pH que va entre menos de 5 y casi 6,5. Entonces, realmente para medir el KH es mejor utilizar otro tipo de test, como es el de Salifer, que es en principio un test de marino, pero que nos vale también para dulce y que nos permite medir KHs de 0,3 en 0,3, con lo cual puedo saber si tengo 0,3, 0,6 o 0,9, ¿vale? La medida de KH además es la mejor forma de saber tu pH. Entonces yo recomiendo siempre medir el KH y no utilizar para medir pH las típicas medidores amarillos, ya que estos medidores pues se descalibran muy rápido, son medidores baratos que no tienen la precisión necesaria, suficiente además para lo que estamos diciendo, para un rango en que en una escala, una variación mínima produce una variación muy grande del valor de pH. Entonces, en esos extremos, que es donde menos finos son estos medidores amarillos, es donde estamos trabajando. Por eso recomiendo medir el KH y no el pH. Bueno, pues nada más. Un abrazo, gente.